Estamos hablando de esos tiempos. El tema entonces que vamos a tocar el día de hoy es ¿en cuánto tiempo puedo tener suficiente experiencia para decir que pues ya puedo operar bien o relativamente bien en el mercado? Por acá la primera respuesta que le ponía yo en el chat a mi amigo José Luis es: depende de la capacidad de aprender, de la rapidez con la que aprenda la persona. Eso es obviamente el primer punto a tomar en cuenta, porque quien aprende muy rápido pues necesita menos experiencia, porque va a ser mucho más sensible y va a asimilar mucho más rápido las lecciones que le dé el mercado. Y quien aprenda más lento, quien sea menos sensible a lo que le está haciendo el mercado, pues pasará como que sin darse cuenta de ese tiempo, y a lo mejor le toman varios años para que le caiga el 20 sobre alguna circunstancia en particular, ¿no? Entonces, el tiempo en primer lugar vamos a poner como característica, va a ser variable entre los operadores dependiendo de su capacidad de aprendizaje, ¿no? Que no quiere decir capacidad de memorización, significa capacidad de ser sensible a lo que está haciendo el mercado y obtener lecciones al respecto. Pasando a este punto, una vez dicho esto, a mí me parece que una buena experiencia, o por lo menos una experiencia razonable para decir, pues ya más o menos sé de qué se trata esto, más allá del periodo de aprendizaje, que esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es aprender, la curva de aprendizaje es una cosa, y por el otro lado es el tener experiencia, el tener horas de vuelo. El aprender puede ser muy rápido, muy lento, y eso también depende de la capacidad de aprendizaje otra vez de la persona, del ánimo que le ponga, ¿no? De la cantidad de esfuerzo que invierta en esta actividad, y la cantidad de tiempo disponible que tenga para hacer esto. También la capacidad de, digamos, qué tan descansada tiene la mente con respecto a otras actividades, acelera o disminuye la capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, si es alguien que desde hace muchos años no ha aprendido a hacer algo nuevo, no aprende nuevos conceptos desde hace mucho tiempo, es muy probable que su capacidad de aprendizaje sea mucho más lenta, aunque a lo mejor en sus años estudiantiles será mucho más rápida, ¿no? Y se puede sentir un poco frustrado al principio, y es algo normal, y tómatelo con calma en lo que vuelves a, digamos, desempolvar el cerebro y hacerlo trabajar en esto que es aprender cosas. Por otro lado, la edad también influye mucho en la velocidad de aprendizaje. Normalmente la gente más joven aprende más rápido, probablemente porque está más cercana a los procesos de aprendizaje, porque está más cercana a su etapa escolar, pero también porque el cerebro es más joven, más flexible, por así decirlo, ¿no? Se adapta más a tener nuevos conceptos, y mientras más grandes somos, más tiempo tardamos en entender los conceptos y más tiempo tardamos en aprenderlos. Es parte de nuestro proceso de envejecimiento, como pues también el joven es más capaz de correr rápido que el viejo, ¿no? Y no tiene nada de malo, ni tiene que ver con que esa persona no haya llevado una vida saludable o etcétera. Simplemente es una característica natural del envejecimiento el perder, digamos, un poco esa capacidad, ¿no? Lo mismo pasa con la capacidad de aprender. Pero una cosa es aprender, que eso te digo, normalmente aprender una técnica completa de operación pues puede llevar de unos pocos meses, en casos muy extraordinarios algunos pocos días, hasta puede llevar pues a lo mejor 1 o 2 años. Pero ya una vez que aprendes, ya una vez que sabes lo que estás haciendo, adquirir experiencia es lo que llamamos el estar en conocimiento del mercado, el ser sensible a lo que está haciendo el mercado y entender. Y para esto yo creo que la experiencia mínima debe ir de 2 a 3 años, en mi opinión. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, empiezas ya, digamos, a ser consciente del mercado, ya sabiendo lo que estás haciendo, ya no estás entre que lo que hace el mercado no sabes si lo hace porque está raro o porque tu técnica no está bien aplicada, sino que tú ya estás seguro de lo que estás haciendo y estás entonces ya en el plan de observador del mercado. Digamos que esta etapa empieza en un mes de enero. Entonces, ese mes de enero será tu primer enero donde entiendas qué es lo que hace y cómo se comporta un mes de enero el mercado, con los fundamentales que tiene tradicionalmente en el mes de enero, con el volumen que tiene tradicionalmente el mercado en los meses de enero. Pero no tienes otro mes de enero para comparar, ¿sí me explico? No tienes otro mes de enero en tu experiencia ya consciente para entender si ese enero es lo típico o fue lo atípico. Necesitas vivir varios eneros
por lo menos yo digo una colección de 3, para que tengas una idea clara de qué pasa en los eneros, ¿sí me explico? Y puedas entender cuando un enero se sale de lo normal. Lo mismo con el mes de febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Entonces, de tal manera que al término del primer año, solo tienes la experiencia de una vez cada uno de estos meses. Solo has tenido la experiencia de una vez las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo, en el mercado. Solo has tenido una vez la experiencia de las vacaciones de invierno en lo que es el mercado. Solo has tenido una vez la experiencia de lo que es, por ejemplo, el periodo del último trimestre del año, ¿no? Que es un trimestre donde mayormente hay una característica de movimientos fuertes, en fin. Mientras solo tengas esa experiencia inicial, necesitas más repeticiones de cada uno de estos lapsos de tiempo en el mercado o de estas estacionalidades en el mercado para que entiendas cuando hay una diferencia que otra, ¿no? Obviamente a eso le puedes agregar otras cosas. A lo mejor solo te ha tocado vivir un mes de enero, pero no fue un enero en crisis, por ejemplo, ¿no? Crisis política en la eurozona, o crisis de deuda soberana en la eurozona, o crisis política en Estados Unidos como fue ahora, ¿no? Que no llegó a ser una crisis, digamos, de escasez de recursos, pero la crisis política estaba provocando esto. Bueno, pues a lo mejor esta es tu primera experiencia, entonces vas a necesitar adicionalmente a esto otros 2 o 3 años más de un mes como este que hemos pasado, digamos de octubre, para que tú te hagas, si acabaras de entrar consciente al mercado, para que te hagas tú, digamos, conocedor de qué es lo que pasa típicamente en estos meses. Para mí, por ejemplo, fue la primera, con los más de 10 años que ya tengo de experiencia, este fue el primer mes de octubre con una crisis política de este tamaño en Estados Unidos en mi historia, ¿no? Y obviamente mi background de los años anteriores me hacía entender que esto no era normal, me hacía entender que tenía que ser mucho más cauto, y eran cosas que estaba yo aquí compartiendo con ustedes en la radio, pero a la vez, si se vuelve a repetir en algunos años más adelante, digamos, un problema como este, yo ya voy a tener la experiencia, y tú porque ya también lo viviste, vas a tener la experiencia de lo que es ese momento de crisis, y en ese momento tu experiencia va a ser mayor que la de aquellos que están apenas llegando al mercado en ese entonces. Entonces, como puedes ver, la experiencia es algo que obviamente no se deja de aprender o no se deja de tener, pero que sí, el mínimo, digamos, suficiente como para tener una noción más o menos clara de por estacionalidades qué es lo que está pasando en el mercado. Yo creo que requiere 2 o 3 años para que puedas estar teniendo, digamos, una experiencia completa, ¿no? Entonces, redondeando la charla del día de hoy, por un lado está la velocidad de aprendizaje, que depende de las condiciones en las que está tu mente, pero también de la cantidad de tiempo que le puedes asignar a esta actividad y la cantidad de esfuerzo que emplees en ella. Luego viene la capacidad de experiencia, que la experiencia la puedes adquirir solo hasta que ya tienes el conocimiento de lo que es tu técnica totalmente bien manejada, y a partir de ahí, entonces, yo creo que son 2 o 3 años lo que necesitas para tener una experiencia mínimamente razonable, para decir, este cuate realmente ya está un poco más preparado como para que el mercado lo sorprenda así como así, ¿no? Me parece a mí que por ahí va el asunto. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista sobre ese tema, y espero que te sirva para que te hagas una noción de cuánto tiempo te puede tomar la curva de aprendizaje y de experiencia a la hora que decides evaluar tus resultados y decir, bueno, realmente soy para esto, no soy para esto. Una de las cosas que yo veo, uno de los problemas que yo veo en algunos operadores es que corren riesgos muy rápido, que es parte de la inexperiencia, y después se decepcionan muy rápido porque dicen, bueno, es que ya llevo un año operando y todavía de repente pues como que no sé bien a bien qué es lo que estoy haciendo. Me parece que es perfectamente normal, ¿no? Todo depende, insisto, del contexto con el que te estás evaluando. Entonces, pues ahí tiene usted la charla del día de hoy. Vámonos con más música.